algo que le hablaba a mi hijo en algún momento, y se lo comuniqué a usted también, esa inquietud que tengo con él y con esta generación, porque no sé a qué se van a enfrentar. Le decía a mi hijo, los tiempos están muy acelerados. Y de aquí a 3 años yo no sé a qué tú te vas a enfrentar. Cuando te toque salir del colegio y entrar a una universidad. Es mi deseo. Pero también están esos temores. Porque tú quieres cuidar, tú quieres proteger, quieres llevar de la mano, llevar a feliz término la vida de esos seres queridos, que sus sueños los alcancen. Y sí, lo analizaba profundamente y veía algo interesante, que es que tanto la tecnología como la sociedad cambian. La tecnología y la sociedad cambian, pero la naturaleza humana sigue siendo la misma. La naturaleza humana sigue siendo la misma. ¿Qué sucede? Tenemos problemas milenarios en un ropaje moderno. Lo que agolpaba, lo que corrompe la sociedad, el egoísmo, la autosuficiencia, las divisiones, la falta de identidad, son problemas que están desde el Génesis. Aun cuando la sociedad evoluciona, aun cuando la tecnología avanza, ahora a pasos agigantados, la raíz de esa naturaleza sigue siendo la misma: egoísmo, división, falta de identidad. Y todo esto, la sociedad, a medida que avanzamos, va haciendo moldes para tratar de definirlo, de contrarrestarlo o de hacer algo en función del hombre o la mujer, del ser humano, para construir y para hacer un molde para nosotros. Y entendía que la solución, cuando yo le decía a mi hijo eso, sigue siendo la misma. A pesar de que la sociedad cambie, a pesar de que la tecnología evolucione, la solución a todas esas condiciones que son raíces de la naturaleza humana y son la raíz de tantos problemas, sigue siendo la misma: Cristo. El Señor me llevó a Hebreos 13:8, donde dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Eso significa siempre. Aunque estemos en el siglo XXI, que es nuestra generación, es nuestro tiempo, Cristo seguirá siendo el mismo por los siglos de los siglos venideros. Seguirá siendo la solución a la raíz de la naturaleza humana. ¿Qué sucede? Venimos hablando de los valores de la casa. El Señor nos lleva de una forma magistral a entender cómo Él nos soñó, cómo Él nos planificó, cómo no somos una casualidad, cómo no hay algo casual, sino causal en cada uno de nosotros, soñado, diseñado por Dios. Y cómo aun cuando nos apartamos, aun cuando el hombre cayó, aun cuando el pecado entró, Él buscó la forma perfecta de restaurarnos, de restituirnos, y entendemos que ahora hay un molde. La pastora predicó ser hijos imitando a Jesús, ser hijos como Jesús. Hay un molde perfecto para nosotros. Amén. Ahora, ese molde, entendamos que siempre estuvo,
desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Es el modelo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Con tu identidad, con tus emociones, con tu forma, con tu ser, pero la imagen de Jesús. ¿Por qué? Porque Dios no quiere réplicas. Dios quiere gente genuina, pero con un valor y un principio fundado en la naturaleza divina, celestial de Jesucristo. Amén. Vamos a leer en Romanos. Si tiene su Biblia, si la trajo. Mientras usted busca Romanos 12:1, yo se lo voy leyendo. Por lo tanto, hermanos, os ruego, póngase o vea a Pablo en mí hoy, hablándole a usted. Por lo tanto, iglesia Maranata, hermano presente, el que nos está viendo por conexión, os ruego, te ruego, por la misericordia de Dios o las misericordias, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. Iglesia, el apóstol Pablo, 11 capítulos anteriores, viene describiendo cómo fuimos rescatados, restituidos por la gracia, por el amor de Dios. Viene haciendo ese trabajo mesiánico de sembrar en el Evangelio, en nosotros, en el ser humano, cómo Dios nos ama y cómo recibimos lo que recibimos por su amor, por gracia, porque no lo merecíamos, porque no lo entendíamos, porque no lo podemos entender todavía, simplemente recibirlo, simplemente abrazarlo, decir gracias, Señor, porque tú me amas. Y llega el punto en el capítulo 12 donde dice, por lo tanto, hace ese puente ahora, por lo tanto, os ruego que presentéis vuestros cuerpos. Hace un puente, ese por lo tanto, entonces, que todo el amor que Dios nos ha demostrado, que Dios ha derramado, nos conecta de la doctrina a la vida. Por lo tanto, lo que hagamos de aquí en adelante, todo lo que les voy a decir de aquí en adelante, no es para ganarse el amor de Dios, es para deleitarnos y responder algo que ya hemos recibido, algo que Él nos ha entregado. Cuando hacemos esto, cuando venimos a la iglesia, cuando buscamos, cuando anhelamos, cuando soñamos con Él, no estamos tratando de ganarnos ese amor. Dios te ama. Ya Él nos amó, ya Él te soñó, ya Él te diseñó. Y dice, por lo tanto, ahora la respuesta tuya y mía, hay un modelo. Presenta tu cuerpo. Es interesante porque le traigo una ilustración. En el Antiguo Testamento había un altar. Y en ese altar se llevaba la ofrenda, pero esa ofrenda, ese sacrificio, ya estaba muerto. Se presentaba allí, se quemaba y ahí quedaba, se consumía, listo. Ahora la palabra nos está diciendo, y Pablo nos está retando, un sacrificio vivo. El problema del sacrificio vivo es que llega al altar, se quema, pero después se para, se levanta, camina, se sale del altar y entonces allí decide voluntariamente si regresar o no a ese altar. Entiéndame, el Evangelio, la vida en Cristo, no es de solo un día, el día que creí, no. Es acercarnos a ese altar todos los días.
es un sacrificio diario. Es un mover en nosotros de buscar no solo el domingo, no solo el martes de oración, no solo un rato, no solo en la campaña evangelística, no solo en la marcha para Jesús, no solo en tal evento, sino que es de lunes a lunes. No le pongo horario. Ayer en la reunión de hombres, iba a decir de jóvenes, pero sí, bueno, todos éramos jóvenes, amén. Uno de los puntos de la oración era ese, que no le pongas hora. Porque el trasfondo de esto es que tú y yo nos acerquemos a Dios. Si usted estructura nada más que es a las 3 de la mañana que se encuentra con Dios, cuando sean las 4, las 5, las 6, entonces más nadie tiene oportunidad. Porque sí, hay unos que nos llama o lo llama a las 3 de la mañana. Si lo está inquietando, ore. Levántese y ore. Pero nosotros necesitamos entender que las 24 horas, 24/7, Dios está disponible para nosotros hablar con Él, nosotros estar cerca de Él, nosotros interactuar con Él, nosotros buscar de Él. Y ese es ese sacrificio vivo. Vamos a desglosarlo. Quédese con esta frase: el sacrificio muerto queda en el altar. El sacrificio vivo tiene que decidirse quedarse cada día. El sacrificio muerto se queda allí. El vivo, usted es el vivo, yo soy el vivo, tiene que decidir quedarse cada día. Amén. El primer pasaje: presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué significa vivo? No es morir una sola vez, no es morir una sola vez, es todos los días. Presentarme y morir a mi naturaleza pecaminosa, a esos deseos que me apartan, que me hacen daño, que deterioran mi ser interior y aún el exterior, a esa condición de vicio, llámese malas mañas, llámese como lo quiera llamar, viejo hombre, la vieja cultura, las enseñanzas que me llevan a apartarme. Yo tengo que morir voluntariamente a eso, cada día, ese sacrificio vivo. Santo es que me aparto, es que decido ser mejor o apartar lo mejor para Dios, santificar mi tiempo y decir: Señor, para mí es un hábito perder, no lo digo yo, sino para cualquiera, o sea, perder el tiempo en muchas cosas, muchas distracciones. Quiero presentarte hoy ese tiempo que desperdicio para ti. Estás santificando tu tiempo, estás voluntariamente decidiendo que ese tiempo que te das cuenta, no estoy diciendo del trabajo o de algún negocio, ese tiempo de ocio que muchas veces perdemos, lo decides santificar voluntariamente para dedicárselo a Dios. Esos son los pasos de santidad, y así es con cada cosa. Así mismo es dentro del trabajo, o dentro de la administración, o dentro del servicio que estamos haciendo a Dios. Santificar mi servicio es voluntariamente dedicarlo a Él, apartarlo a Él, porque puedo estar presente, y escúchame, podemos estar en la iglesia, podemos estar en el altar, podemos tener un bosquejo. No estoy diciendo que sea fácil, pero se puede hacer, se puede aparentar, pero vivirlo, sentirlo, padecerlo, no se aparenta. Es algo que se experimenta y es algo que es lo que da el crecimiento. Ese es el proceso de santificación. ¿Y esto por qué es agradable a Dios? Porque es de manera voluntaria. En la reunión alguien asomaba
que para sentirse tranquilo es que nadie te obligue a hacer la voluntad de Dios. Y eso es un hecho. Lo que pasa es que si yo creo que te puedo obligar a hacer la voluntad de Dios, es porque yo siento que soy el Espíritu Santo. Entonces, yo no puedo obligar a nadie a hacer la voluntad de Dios. Yo puedo inspirar a otro a que conozca a Dios, se acerque a Dios y haga su voluntad, se enamore de Dios, caminando yo en esa santidad. Habrá palabras, habrá enseñanza, habrá predicación, habrá evangelio, habrá actividades, pero la vida nadie la puede aparentar. Todo lo demás es modelable. Entonces, ¿qué está sacando esta palabra? Que salgamos del molde. El título del mensaje es Rompiendo el molde. Que salgamos del molde del mundo, de cómo la sociedad quiere modelarte, de cómo la tecnología solo o la actualización quiere modelarte, a mantenernos ahora en el molde perfecto que es Cristo. Sacrificio vivo, santo y agradable. O sea, es voluntario. Esto es algo que nadie va a poder obligarte, sino que tú y yo tenemos que decidir. Nos inspirará, porque si nos rodeamos de gente bajo un mismo sentir, vamos a ser influenciados de alguna manera. Créalo. Entonces no es en vano venir a la iglesia. Por eso es que ve que en un principio mucha gente viene, yo no sé por qué estoy aquí, o me obligaron, o mi mamá me obligó, mi papá, o qué sé yo, que me invitaron y bueno, me desvié y aquí estoy. Pero empieza una influencia, porque es como cuando si tú entras si pasas por un callejón lleno de containers de basura, vas caminando y ese olor te queda impregnado. Puede que no toques ni una bolsita, pero ese olor te queda impregnado. Ahora, cuando usted pasa por una perfumería y usted entra a ese local y camina por esa perfumería, esa fragancia se queda en ti también. Entonces sí afecta donde yo esté. ¿De qué me estoy impregnando? ¿De qué me estoy rodeando? ¿Con quién me estoy codeando? Entonces, eso es interesante, pero sigamos al punto. El pasaje dice que ese es nuestro culto racional. O sea que mi culto no es solo la adoración del domingo, solo la oración del martes, sino que mi culto racional, o sea, lógico, lo que Dios ve lógico, que todos los días. Si hay algo especial hoy, derrámate, Espíritu Santo. O sea, yo no le voy a quitar valor a una reunión dominical de iglesia. Dios me libre de eso. Pero la reunión como iglesia no menosprecia ni limita mi culto racional diario con Dios. Y eso es lo que me va a sostener. Ahorita cuando en medio de la adoración sentí arrodillarme, porque el Señor traía ahí en mi corazón cuando Jesús estaba en el desierto, siendo el rey, siendo el mejor. Pero en el desierto no tienes nada. Y los reyes de la tierra, teniéndolo todo, se rindieron al molde
del mundo. Jesús, en la identidad de hijo, pero en el desierto, no teniendo nada, jamás se rindió al molde del mundo. Satanás le ofreció, Satanás lo indujo, le buscó la vuelta para que negara a Dios, para que se llenara de orgullo. Pero Jesús, aún en ese lugar difícil, con hambre, con necesidad en su cuerpo porque era hombre, no se rindió. ¿Sabe, iglesia? Mira, no es la ropa cara, y toco la mía, no es que esta sea cara, pero no es tu ropa cara, no es tu buen vestir, no es tu preparación, no es todo el currículum que tienes lo que te va a sostener. Estoy diciendo que sea malo. Usted se quiere vestir bien, vístase bien, por favor. Perfúmese, arréglese, prepárese. Pero lo que me va a sostener es mi culto racional cada día con mi Padre. Es esa entrega. Es lo que sostuvo mi Señor Jesús. Nos quedamos todos con el mismo traje y ahí vamos a entender dónde está nuestro valor. Si venimos todos con el mismo uniforme, allí vamos a entender dónde está nuestro valor. Por eso te ve que en los colegios hay un uniforme para que no haya una marcada diferencia social. Bueno, empieza a crearse en nosotros una disciplina y una muestra. Por eso es una pequeña muestra y a veces es el molde del mundo, porque el trasfondo está en el corazón. Entonces, quédese con esta frase: muchos hombres, yo lo escribí, quieren fuego o quieren el fuego del avivamiento. Muchos quieren el fuego del avivamiento y que haya gente avivada y que esté el fuego de Dios en el lugar, pero no están dispuestos a quedarse en el altar. Quieren que otro pague ese precio, o quieren que alguien o que Dios vengue su dolor, su odio, su altanería o su sufrimiento. Dios no viene a ser un vengador a la forma nuestra, desde nuestras emociones o sentimientos. Dios viene a ser un restaurador, justiciero, que conoce el corazón de cada uno y va a hacerlo conforme, o va a hacer su justicia conforme a eso, no conforme a lo que yo pienso. Entonces, cuando hablamos de ese sacrificio personal, yo dejo de esperar que los demás se aviven. Y Dante hablaba de un punto que decía: dame una tiza. Se lo puso a ese hombre que comentaba eso y le hizo un círculo alrededor. ¿Tú sabes cuándo va a comenzar el fuego del avivamiento aquí en la iglesia? ¿Cuándo? Cuando comience en ese círculo. O sea, comienza por ti. Yo no puedo esperar que usted se avive. Yo tengo que avivar mi fuego. El hermano no puede esperar que el otro hermano: mi mamá, avívate mamá, avívate papá. Es en ti el poder, la gracia, el avivarnos con el fuego del Espíritu Santo. Es nuestro sacrificio. Amén. El segundo versículo dice que no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué sucede? Como le dije al principio, los problemas de hoy o los problemas modernos siguen siendo ancestrales, siguen siendo lo mismo del pasado: envidia, rencor, división, falta de identidad. Y el molde de la sociedad
trata de encajonarnos y de presionarnos desde afuera, pero al final te da una forma externa, cambia tu forma externa, pero el problema sigue estando adentro, en el corazón. Y dice: no os conforméis a este siglo. Y entonces lo que vemos, y ahora el problema es que es más fácil verlo, que las redes tienen un poder comunicacional. Entonces la riqueza es para exhibirla, y si no tienes el Lambo y no sé qué más, y hazte $1,000, $3,000, $5,000 en 10 minutos, y todo es la forma rápida, y empieza todo un sistema a manipularte de cómo hacer riquezas, y no tomes en cuenta a los demás, sino bueno, el que tengas que pasar por encima. Empieza un molde a modelarte, pero nuestro interior, nuestro ser, donde está la identidad en el corazón, no cambia. Entonces la sociedad modela gente igual, con un mismo patrón. Salimos todos en ese molde. Imagínense una cubeta de hielo y usted le echa agua. Usted y yo somos el líquido, cada uno en uno de esos moldecitos de la cubeta. Llámese lo que sea que esté influenciando a la sociedad, y al final todos los cubitos salen iguales. Todos los cubitos salen a la forma de ese molde. Ahora dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos. El Evangelio, la palabra, el molde de Cristo, no está hablando de que tú y yo tenemos que imitar la santidad de otro, o tenemos que imitar el modelo de otro. Está hablando de que somos transformados desde adentro. O sea, que no es solo un molde que nos cambia por fuera y nos amolda algo, sino que desde adentro empieza a transformar nuestro ser, y que seamos ahora adoradores en espíritu y en verdad, y no solo que modelemos la santidad de otra persona. Porque usted puede imitar la fe de otro. Pablo lo dijo: imiten mi fe en Jesús, imiten ese caminar. No me imiten a mí, imiten a lo que yo puedo imitar de Cristo. Pero la transformación no te hace un imitador. La transformación te hace un dador, por gracia, por agradecimiento de vida. No sé si me hago entender. Ya no estás modelado para que todos seamos igual y pensemos igual, y para que la división sea mayor, para que el egoísmo sea mayor, para que la contienda sea mayor, para que la envidia, las peleas sean mayores, sino que empieza una transformación desde dentro. Y ya no se trata de envidia en mí, sino que me alegro por el bienestar de mi hermano, por los logros del otro. Ya no se trata de división, sino que me siento desde el interior a conversar, a lidiar, a trabajar, a procesar lo que esté pasando para sanar. Empieza el molde de Jesús a transformarme. ¿Se acuerda del pasaje donde le dije, o el ejemplo que le di de la oruga y la mariposa? O sea, la oruga en ese proceso es transformado y no sale a imitar una mariposa, es una mariposa. Esa es la transformación entonces en nosotros. No es que usted sale a imitar al Evangelio, usted es una identidad. Usted es cristiano, usted tiene una identidad nueva. Amén. O sea, el mundo quiere moldearte, desde afuera, pero Dios quiere transformarte desde adentro. ¿Cómo sucede esta transformación? Dice: renovaos
en vuestra mente, en vuestro entendimiento. Yo no puedo ser un hombre nuevo con los pensamientos viejos, con las mismas actitudes viejas, con las mismas palabras viejas, con la misma forma de vivir, de caminar, de actuar vieja, con las mismas conversaciones, con las mismas estrategias, con las mismas cosas. Renovaos o transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. O sea, cuando yo voy y hago ese culto racional, le estoy diciendo a Dios: Señor, necesito tu palabra hoy para transformar mi vida, para que mi día sea distinto, para que mi vida hoy, usted no tiene tanto que pensar en el mañana, porque el mañana, bueno, Dios lo guarda, el pasado ya quedó atrás. Hoy es el regalo, hoy es el momento. Entonces, hoy yo necesito de ti, Señor. Mañana sé que voy a necesitar, pero hoy es que estoy aquí vivo, presente, y necesito de ti. Necesito tu palabra para que mi mente se alinee con tu voluntad, para que mi corazón no sea engañado. Porque ¿qué sucede? Usted se acuerda como el ejemplo de la rana. Yo no como eso, pero la preparación de cómo el mundo te envuelve, la preparación es que en una ollita con agua tibia, donde está cómodo, nadando y el agua es cálida, estamos allí tranquilos, a gusto. Pero el agua empieza a calentarse hasta que hierve. Nosotros en la vida es ese día a día de que, bueno, una canita al aire, ¿no? No voy a perder el trabajo por eso. Es solo esta vez. Es un ratico. Es eso sutil, porque la vida no va a llegar así de repente o el molde del enemigo, de las tinieblas, no va a llegar a sorprenderte así para que tú te quedes en shock, sino que sutilmente te va adentrando. Mire, nadie deja a su familia, nadie se aparta del evangelio y nadie deja su fe así en un instante. No, eso es algo que se va gestando progresivamente. Entonces la rana a gusto, llega un momento, el agua, el calor la atrapa y ya no puede salir. No permitamos que seamos nosotros los que nos bajemos del altar, sino que voluntariamente cada día vayamos a ese altar, muramos al viejo hombre, y digo al hombre, sea hombre o mujer, y la llama del Espíritu Santo nunca se apague, para que no sea el calor del mundo el que nos arrope. Amén. Yo renuevo mi mente cada día con la palabra de Dios. Cada vez que leo un versículo, que leo un pasaje, que en medio de la oración el Señor te revela algo más, te dice algo distinto. Y escúchame, no es que es algo distinto porque es algo nuevo, que no va a concordar con todas sus palabras. O sea, la palabra no se contradice. La Biblia usted busca y la palabra no se contradice. Así es el Señor con nosotros hoy, sigue siendo el mismo. Dios no se va a contradecir. Dios no va a llamar a lo bueno, a lo malo de hoy, que era bueno antes. No, lo que era malo sigue siendo malo y lo bueno sigue siendo bueno. Entonces, ese entendimiento ahora debemos ponerlo en un espejo, porque dice en el versículo 3, léalo conmigo que subí aquí a buscarlo. Digo pues,
por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque ¿qué sucede? Dios viene tratando con el cuerpo, Dios viene tratando con nuestra mente, pero ahora llega al corazón. Ahora llega al punto donde nos dice: cada uno tenga un concepto de sí mismo coherente, con cordura. ¿Ok? O sea, estamos hablando de el orgullo. El orgullo. Porque hay gente o hay situaciones, porque todos podemos pasar por eso, que nos subimos al altar. Y cuando digo altar no estoy hablando de sino a ese lugar donde nos rendimos delante de Dios, pero cambiamos solo por fuera. Y por dentro sigue estando ese pensamiento que nosotros podemos o que nosotros somos y que no puede ser de otra manera. Cuando Dios nos está diciendo: yo te voy a modelar, yo te voy a cambiar, yo te voy a transformar, pero tienes que rendirte delante de mí. No te estoy diciendo que te rindas al problema, o que te rindas a la situación, o que te rindas al pecado, no. Tienes que rendirte a la forma de Dios. Que muchas veces estamos encerrados en un mismo pecado porque queremos atacarlo, queremos vencerlo a nuestra manera y no a la forma de Dios. Dice la palabra orgullo, o sea, tenga un concepto de sí coherente, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea, no es mi currículum, ni siquiera mis dones o talentos, sino es la gracia. Es la gracia. Cuando yo entiendo eso, sé que lo que tengas, o sé que lo que yo tengo, no proviene de mí, es por Él. Mire, si usted es hermosa, si usted es elegante, si usted es alto, si es bien parecido, si tiene mucho conocimiento, si tiene facilidad en los negocios, si tiene el don dentro de la iglesia, si es un excelente orador, todo lo que tengamos proviene de Él. Cuando nosotros entendemos eso, el orgullo queda a un lado. Y dice la palabra que tengamos un concepto de nosotros estable, ni muy alto ni muy bajo tampoco. Entonces es falsa humildad. Muy alto, me creo más que todo. O sea, estamos en el altar, cambiamos por fuera, pero por dentro seguimos siendo el rey del universo o la reina del universo. O sea, mi opinión, soy yo el que vale, aquí no vale más nadie. Es algo que nos puede pasar, nos ha pasado, y esperemos que no nos pase. Entonces que podamos rendirnos realmente allí y entregar el corazón. Usted ha estado en alguna feria de estas de parques mecánicos, y aquí no hay, pero habían casas o de espejos o del terror, no sé, donde tú entrabas y había un espejo que te deformaba y algunos te hacen ver altísimo y otros te hacen ver enano. El orgullo es ese espejo donde tú te paras de frente y hay momentos en que te hace ver grande. Yo soy mejor que todos. Pero en otros te hace sentirte despreciado, inútil, sin valor. Eso es el orgullo.
En el Evangelio, la palabra de Dios es el espejo perfecto para nosotros. Es allí donde nosotros vemos quién somos realmente. Entendemos quién me diseñó, quién me formó, cómo me ama y cómo quiere lo mejor para mí. Entonces, en ese lugar no cabe altivez, pero tampoco cabe menosprecio. Entonces, usted no es una cucaracha. Usted no es un despojo de la sociedad. El ser humano no es el que vino a dañar la tierra. El molde con que las tinieblas ha querido modelar la sociedad daña la condición del ser humano, y por ende las consecuencias van a hacer que dañemos lo que está a nuestro alrededor. Pero ahora, como cristianos, entendemos que el molde perfecto, Jesucristo, es eso que viene a modelarnos a nosotros conforme a la voluntad de Dios. Entonces, se despliega ya no gente orgullosa, gente vanidosa, gente deprimida, gente reprimida, gente que no opina, gente que... No, sino que empieza a crecer una sociedad sana, una sociedad que ama, una sociedad que respeta, una sociedad que valora. Una sociedad que bendice. Porque eso no se queda en los límites de una frontera, sino que sale. Y ver un país como Venezuela, que en medio de tantas situaciones aún puede sonreír, aún puede salir a las calles a esforzarse, a trabajar, a mirar la necesidad de otra persona. En medio de todas esas situaciones, yo le doy gracias a Dios, no porque tembló, no porque tenemos tantos años en una situación compleja políticamente, una división del país. No le doy gracias a Dios por eso. Le doy gracias porque Él ha estado con nosotros en medio de eso. Y porque hoy por hoy la iglesia sigue hablando de una manera equilibrada. Y si no lo hemos hecho, hay que hacerlo. Porque hay espacio para todos. En el reino de los cielos hay espacio para todos. Porque por gracia, mire, por gracia, todos podemos ser salvos. Por gracia. No son mis méritos. Eso no quita el que soy yo ahora, el sacrificio vivo que se sube al altar. Porque usted y yo no podemos pensar que, como no tengo méritos para ganarme el amor de Dios, no tengo que hacer méritos, entonces ya el sacrificio de Jesús es suficiente para yo no hacer más nada. Pablo nos anima, nos exhorta, nos insta y nos aclara. Ahora, cada día, hay que hacer el sacrificio vivo en nosotros. Amén. Entonces la humildad entra en escena cuando el orgullo está presente. Y la humildad no es pensar menos de ti, no es minimizarte. La humildad es pensar menos en nosotros y dedicarnos a servir por lo que Dios te ha dado. Eso es ser humilde. Tienes un don, tienes muchos dones, ponlos al servicio de la sociedad, de la gente. Usted ve que mucha gente prospera. Hay mentes brillantes. Pusieron eso al servicio de ¿por qué usted cree que la tecnología ha avanzado tanto? Por una solamente, ¿no? Pero lo puso al servicio. Y por supuesto recibe remuneración por eso. Pero usted y yo no estamos esperando la remuneración, sino entender que cuando usted no lo reprime, sino que lo pone al servicio, eso se multiplica, eso crece.
Entonces, no lo reprima. Ese pequeño don que tú sientes que es mínimo, que Dios te ha dado, ponlo al servicio de la iglesia, de la sociedad, de tu familia. No lo escondas o no lo escondamos. Sea cual sea, no tenga temor, porque nunca va a ser fácil. Pero la palabra dice: no te daré nada que no me cueste. O sea, cuando nos cuesta desarrollar algo para Dios, usted está entendiendo entonces que hay un propósito allí y que yo tengo que esforzarme, Señor. No forzar la barra, esforzarme ¿en qué? En buscarte, en conocer tu palabra, en que tu Espíritu Santo sea el que me dirija y en que la gracia y el don que está en mí, que tú has puesto, Señor, esté a tu servicio. Amén. Entonces, en el 4 al 7 entendemos que no somos solistas, porque dice: porque de la manera en que un cuerpo tiene muchos miembros, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es el de servir, sirva; si es el de profetizar, profetice; si es el don que sea, póngalo al servicio de Dios, pero no como solista. Entendamos que no somos llaneros solitarios, sino que somos un cuerpo. Somos un cuerpo. Esto nos hace entender, en el 5 dice: no existe el cristianismo, que así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. O sea, tu ojo no envidia tu mano, ni tu pierna envidia la otra pierna. Imagínese usted viviendo así. Usted ve el camaleón, ¿verdad? Que el camaleón le va un ojo para allá y el otro para acá y parece loco, ¿no? Claro, cuando usted ve la imagen del animalito, parece loco. No está loco, hay un diseño de parte de Dios para eso, pero imagínese todo nuestro cuerpo en asintonía. O sea, cada parte de nosotros quiere hacer algo distinto. O te quedas inmóvil o te despedazas. Te quedas inmóvil, no vas para ningún lado, o te despedazas. Así es la iglesia. Somos un cuerpo, donde todos somos miembros de ese cuerpo. Y dicen los unos de los otros. O sea, si el cuerpo, la mano se hiere o se corta, todo el cuerpo sufre. Todo el cuerpo pierde sangre. Todo el cuerpo pierde la capacidad de sentir alegría, de sentir tranquilidad, porque hay un dolor intenso. Entonces, el daño que usted sufra a mí me duele. El daño que te afecte a ti a mí me duele. El daño que afecta a mi hermano, a mi hermana, tiene que doler. Y esa cortada puede llegarnos a hacer perder la vida por la pérdida de sangre. Entonces, la vida de la iglesia, con Cristo en el centro como el molde, debemos entender que no es de llaneros solitarios, sino que somos un cuerpo perfecto, donde cada uno por lo menos un don tiene. Cuando usted ve eso, usted y yo entendemos entonces que nadie sobra. Nadie sobra, sino que tiene un espacio, tiene un lugar, tiene un llamado, tiene un propósito. Nadie sobra. Yo necesito de mi hermano porque algo él tiene que hacer que yo no lo puedo hacer. Algo usted tiene que hacer que el pastor de la iglesia no lo puede hacer. Mire, eso nos quita un peso primero de encima de creernos los superpoderosos. Y en la reunión de hombres yo abrí mi corazón
Y eso es de valiente. Cuando usted abre el corazón y le dice a su hermano o a la congregación o a quien sea, por lo que ha podido pasar, lo que ha sentido, lo que ha vivido, lo que ha experimentado, lo que le ha afectado, porque no estás aparentando ser el hombre o la mujer inconmovible. Hay que tener un corazón inconmovible a su fe en Dios. Pero el que me sostiene es Él, no es mi apariencia. Y ese acto de nosotros confesarnos delante de Él, mostrar nuestra vulnerabilidad delante de Él, nos hace valientes y te hace más que vencedor, porque es allí donde se gesta el plan perfecto para que tu victoria sea alcanzada. Amén, iglesia. Entonces yo quiero invitarle a que usted voluntariamente, hoy, porque es hoy nuestro día, y cada día se suba a ese altar, haga un sacrificio genuino, sincero, de entregar su corazón. Comience hoy.